Vamos a continuar con un nuevo video donde explicaremos funciones con parámetros. A continuación voy a crear un nuevo archivo. Lo voy a poner como nombre, funciones. Creo el método main, muy importante. Y a continuación voy a explicar los tipos de parámetros, ya sea de forma opcional o, en este caso, esos parámetros opcionales nombrados. Como ya vimos en un anterior video, pues mandamos llamar pues, varias funciones. Conocimos algunas funciones abreviadas, las funciones anónimas y las funciones llamadas callback. ¿A qué me refiero en esta parte? Siempre se reciben los parámetros, siempre se mandan los parámetros, pero Dart, ¿qué nos ofrece? Y la forma en cómo podemos mandar llamar esos tipos de parámetros. A continuación explico. Voy a crear una función con persona donde esta función de info persona voy a pasarle un nombre, una edad y la ciudad. Quiero escrito mal, string ciudad. Para esto voy a concatenar, voy a poner descripción nombre con años de ciudad. Si yo mando llamar info persona, pero para esto info persona me va a decir que debo de llamar el nombre, la edad, y en este caso le voy a colocar la edad. En ningún momento me está diciendo de que no debe recibir parámetros o debe recibir tantos parámetros como tal. Nosotros de una u otra manera inferimos por la cantidad de parámetros que está solicitando. Que al igual si nosotros quitáramos uno de estos, pues nos va a mandar un error. Si yo ejecuto este archivo Dart 04, le voy a dar tabulador, Enter. Entonces aquí aparece descripción Felipe con 31 años de la León. Okay. O igual podemos dejar lo siguiente. De León. Ok. Entonces, a continuación voy a explicar la parte de mandar parámetros de una forma opcional. Imagínense esto. Voy a copiar esta función. La voy a pegar aquí. Le voy a poner info persona 2, pero voy a colocar ciudad entre corchetes. Para esto les voy a comentar lo siguiente. Parámetros opcionales posicionados. Permite que uno o varios parámetros de una función sean opcionales al momento de ser llamada dicha función. Para indicar los parámetros opcionales posicionados basta con encerrarlos entre corchetes. Importante considerar que únicamente puedes usar esta notación con el o los últimos parámetros dentro de la definición de parámetros. O sea, estos corchetes no puedes usarlo aquí en nombre o en edad. O sea, siempre va a ser con el último o con los últimos parámetros. En el cual, si yo mando llamar info persona 2,
ya no me parece obligatorio establecer la ciudad, en el cual si yo le coloco aquí Felipe y le coloco yo 31 y lo ejecuto, va a colocarse un nulo después de años, en el cual pues aquí podemos hacer una validación de que si es nulo, entonces que no coloque la ciudad o que no se ha mencionado la ciudad. Pero imagínense que si pongo la ciudad, lo vuelvo a ejecutar y ahora sí ya aparece Celaya. Entonces todo depende. Depende de la situación o el uso que le demos a estos parámetros opcionales posicionados. A continuación vamos a explicar otro escenario en esta misma función. Voy a copiarla y yo decido que hasta edad y ciudad. Obviamente voy a cambiar el nombre, infopersona 3. Lo mando a llamar infopersona 3 y directamente ya no me coloca como edad ni ciudad, que los debo establecer de forma obligatoria. Más bien, si yo le coloco nada más Oscar, no me manda ningún error, lo ejecuto y directamente me aparece descripción Oscar con null años de null. Obviamente esto se ve un poquito feo, que directamente diga null, en el cual nosotros tenemos que validar ya, que este sí tenga un contenido. Y por último, tenemos este mismo caso que colocarlo de esta manera. Entonces, ustedes pueden mandar llamar infopersona 3 y ejecutarlo. No les va a mandar ningún error, pero sí va a aparecer descripción nulo con nulo años de nulo. Entonces, aquí nosotros vamos a determinar, dependiendo de la situación, dependiendo del requerimiento, cuándo podemos andar usando los parámetros opcionales posicionados. A continuación, describo una situación con parámetros opcionales nombrados. Para esto voy a colocar aquí los términos. Ahorita les acabo de enseñar los parámetros opcionales posicionados. A continuación, voy a explicar los parámetros, me disculpo por el acento, opcionales nombrados. Es importante tener el entendimiento de esto. Vamos a andar usando muchas librerías. En Dart se utilizan muchos paquetes. Y también vamos a poder editar incluso alguna de esas librerías y tenemos que identificar el usuario cómo está usando el lenguaje Dart y nosotros para poder modificarlo tenemos que darnos en el entendido que muchos de los escenarios que podríamos ver o nosotros hacer van a ser utilizando estos dos términos. Ahora, explico un poquito sobre los parámetros opcionales nombrados. Permite utilizar una etiqueta de la llamada de las funciones para indicar los parámetros opcionales nombrados. Basta con encerrarlos con llaves. Acá era con corchetes. Entonces, al igual que los parámetros opcionales posicionados, solo los últimos parámetros pueden utilizar esta característica. Misma situación. Voy a copiar infopersona, pero aquí ya va a ser infopersona 4 y aquí voy a encerrarlo ciudad, pero directamente con llaves. Entonces, si yo mando llamar infopersona 4, me va a aparecer nombre, voy a hacer aquí Felipe, edad 31, pero muy importante, cuando yo voy a utilizar el tercer parámetro, tengo que nombrarlo. Por ejemplo, ciudad, dos puntos, decirle León. Como ven, no manda un error. Entonces, los parámetros opcionales nombrados tenemos que
pues ahora sí que utilizar, en este caso, el nombre del parámetro para hacer uso de este. Por ejemplo, lo voy a poner, lo voy a ejecutar y aquí ya aparece. Y ustedes empezarán a ver exactamente qué pasa si yo coloco propiamente desde un principio así. Entonces, aquí me va a andar mandando un error. ¿Por qué? Porque ahora que ya están todos los parámetros, en este caso, utilizando el concepto para nombrar los parámetros opcionales nombrados, nosotros tenemos que indicarle que aquí va a ser nombre dos puntos y por último edad 31 años. Pero ¿qué pasa? Bueno, lo voy a ejecutar para que veamos el resultado. Exactamente sigue funcionando igual. ¿Qué pasa si lo coloco de esta manera? Sigue funcionando igual. Nosotros podemos mandar llamar de forma organizada como están establecidos los parámetros o lo podemos saltear dependiendo lo que yo quiero tener estos dos juntos para entender algunos de los valores que estoy mandando y bueno, lo mando hasta, hasta la tercera posición y no afecta la posición como tal para que aparezca otra cosa aquí. Entonces va a ser muy importante saber en qué momento podemos andar utilizando los parámetros opcionales nombrados. Y luego tenemos otro escenario. Voy a copiar este, voy a pegar aquí, va a ser info persona 5. Tenemos otro concepto. Tenemos un concepto llamado parámetros con valores por defecto. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que aquí en la ciudad le establezco que por default va a ser legal. Entonces, si diera el caso, mando llamar info persona 5 y no mando llamar ciudad, automáticamente cuando yo lo ejecute me va a aparecer por defecto Lego. Así es como se utiliza la parte de los parámetros con valores por defecto. Y bueno, este es otro escenario de andar utilizando las funciones con parámetros. Espero que haya quedado muy entendido esta parte. Y bueno, seguiremos ahorita con otro video citando otras más funciones de Dart.